Buenos días, simpatizadores con 6 minutos del día 12 de agosto de 2022. Nos encontramos presentes en sala 12 del Tribunal de Control para llevar a cabo audiencia de los poemas como en lo que será presidente licenciado de la Partido Judicial de Mexicano de California. ¿De qué, por favor? Buenos días, señoría. Público por parte de la Fiscalía. Muy buenos días, señoría. Germán Enríquez Córdoba, asesor jurídico de la víctima. Señora, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Me puede dar su nombre, señora? Dime. ¿Otro apellido es? ¿Le han explicado sus derechos? Sí, ya me explicaron. ¿Desea nombrar ¿Desea nombrar como su asesor jurídico al licenciado Germán Enríquez Córdoba? Sí, ese quiero que sea mi abogado. Él es mi abogado. Abogado, acepte que usted el cargo que se le refiere. Así es, señoría. ¿Y pues, imputados? Buenos días. Imputados. ¿Sí, señor? En la audiencia anterior que fue diferida, o sea, usted que había nombrado como su defensor particular, ¿quién comparece también, no? Sí, buenos días, auxiliar defensor jurídico, licenciado. Bien. Esta audiencia fue peticionada por parte de la señora, por lo cual le voy a proceder su la voz al asesor jurídico. Sí, muchas gracias, señoría. Señoría, bueno, esta es una audiencia para solicitar el restablecimiento de las causas del estado previo, nada más para contextualizar la audiencia. Es así que con fundamento en lo que dispone el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a pedirle de manera formal, su señoría, que se restituya a la víctima del predio que ha sido despojado por los imputados por las antecedentes que a continuación señalo. Bueno, señoría, para efectos didácticos voy a exponerle de la siguiente manera. Primero que nada, en razón a la procedibilidad de la petición realizada, nos encontramos dentro del momento procesal oportuno para efectos de poder realizar dicha petición, ya que el numeral 111 señala que puede ser solicitada en cualquier estado del procedimiento, y en el caso concreto, pues nos encontramos en la etapa de investigación desformalizada, como bien lo señala el artículo 111, inciso 1, fracción A, de la codificación adjetiva. Por ello, pues consideramos que se cumple con este primer requisito. Ahora bien, señoría, en relación a la identificación del inmueble invadido, se encuentra, tiene como nomenclatura del domicilio de esta municipalidad de Mexicali, Baja California. Asimismo, catastralmente el inmueble se encuentra identificado como el lote número 4 y 16. ¿Lote 4? Lote 4 y lote 16 también. Ambos de la manzana 3. El primer bien inmueble, es decir, señoría, el que se encuentra identificado como lote número 4, tiene una superficie de 575 metros cuadrados. 575 metros cuadrados. Así es, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias. Al norte son 20 metros, con
Al sur, 20 metros con lote 15 y 16. Al este, 28.75 metros con lote 5. 28.75 metros con lote 5. Y al oeste, 28.75 con lote 03. Ahora bien, señoría, en relación al segundo inmueble, es decir, el que se encuentra identificado como lote dice 575 metros cuadrados, identificado como lote número 16 de la manzana 3, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias. Igual al norte, 20 metros con lote 04 y 05. Al sur, 20 metros. Al este, 28.75 metros. Y al oeste, 28.75 metros con lote 17. Dando un total, su señoría, estos dos lotes, ya que están juntos, de 1.150 metros cuadrados, 1.150 metros cuadrados, el total de la superficie. Están juntos. Así es, señoría, están juntos. Ok, ahora vamos a una breve exposición de los antecedentes en relación a los hechos con apariencia de delito, señoría. En este caso, el despojo de inmueble de propia autoridad haciendo uso de la furtividad y la probable participación de los imputados. La Fiscalía, aquí en conjunto con la Asesoría Jurídica, cuenta con los siguientes antecedentes de datos de investigación. Primer término, señoría, contamos con la declaración de la víctima aquí presente en videollamada. Esta declaración es de fecha 25 de septiembre del año 2019 y su debida ratificación y ampliación de la misma en fecha 5 de marzo del año 2020, en donde señala como hechos penalmente relevantes los siguientes, su señoría. Señala la víctima aquí presente en videollamada, que su nombre completo, viuda del señor mismo que fue su esposo y el cual falleció el 1 de noviembre de 1979, señalando que no tuvieron hijos dentro de su matrimonio y que tampoco su fallecido esposo tiene hijos fuera del matrimonio, por lo menos que se conozcan. Y señala, señoría, que su fallecido esposo compró bienes inmuebles mientras se encontraba con vida, siendo los siguientes, los cuales se encuentran dentro del domicilio ubicado en Avenida en esta municipalidad de Baja California, que son pues precisamente la nomenclatura en donde se encuentran los dos lotes que ya hemos explicado catastralmente. Y en ese momento, señoría, pues señala que señala a la víctima, señoría, que como su esposo no dejó disposición testamentaria, fue que tuvo que demandar por la vía civil el juicio sucesorio intestamentario para efectos de poder llevar a cabo de manera legal la sucesión de los bienes a nombre de su fallecido esposo, en donde inclusive cabe mencionar que ya fue resuelto en la Junta de Herederos del proceso civil que está llevando en este caso como única heredera del mismo. Es así que durante todo este tiempo su esposo que se encuentra, su esposo fallecido, después de haber, obviamente antes de haber fallecido, le dio la tarea de revisar los terrenos que acaba de mencionar para efectos de revisar que todo estuviera en orden y que no hubiera invasiones por parte de terceros, siendo así que ella como posesionaria del mismo iba a revisar el lote en compañía de su hijastra y otros parientes, por lo que las últimas veces que ella fue y se encontraba en inmuebles sin invasiones fueron en las siguientes fechas. Señala que en noviembre del año 2016 fue a revisar el lote y este se encontraba deshabitado y sin ningún tipo de indicio quisiera suponer que alguien había ingresado al lote. Posteriormente también ella va al lote
el año 8 de diciembre del año 2017 a revisar el lote y se encontraba deshabitado y sin ningún tipo de indicio. Quisiera suponer igualmente que alguien había ingresado al mismo. Posteriormente, el 13 de diciembre del año 2017, fue que fue a revisar el lote y se encontraba igualmente deshabitado y sin ningún indicio de que alguien hubiera intentado ingresar. Posteriormente, el 21 de noviembre del año 2018, de igual forma, fue a revisar el lote y no había datos de que alguien haya intentado invadir el mismo. Como preámbulo, señoría, solamente se lo explico. Esto se da así porque la víctima aquí presente, desde que falleció su esposo, se fue a vivir a Estados Unidos y por eso es que se da esta circunstancia de que vaya a revisar el lote. Fue así, su señoría, que el 14 de enero del año 2019, de igual manera, en compañía de su hijastra y otras personas, fueron al lote ya señalado y fue que se dieron cuenta que ya estaba invadido el lote. El 14 de enero del año 2019 habían metido carros y un cerco de lámina dentro de los lotes, por lo que nos acercamos con los vecinos, que son los de nombre quienes siempre han sido vecinos de ese lugar y que inclusive tienen un taller mecánico, por lo que les dijimos que si por favor podían desalojar los carros y dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, que por ellos no iban a mover los carros del lugar, aceptando que ellos habían sido los que habían invadido el lote y que los carros eran de ellos. Y fue por eso que a partir de esa acción y de haber sido víctima de este delito, pues presentó la denuncia por el delito de despojo en contra de los imputados aquí presentes. Por otra parte, señoría, también contamos con el dato de investigación consistente en la declaración de la testigo en el hijastra de la víctima de fecha 5 de marzo del año 2020, que señala de manera resumida lo siguiente. Señala que cada vez que ella venía a Mexicali, ya que ella vive en Estados Unidos, venía con la señora, quien es su madrastra, y la acompañaba a visitar familiares y a revisar las propiedades, en lo cual nunca hubo problemas con el inmueble ya mencionado, ya que lo mandaba a limpiar constantemente, siendo que la última vez que vimos que estaba solo fue el día 21 de noviembre del año 2018, donde al visitarlo estaba deshabitado, pero fue que el día 14 de enero del año 2019, al acompañar a mi madrastra a revisar el terreno ubicado en nomenclatura fue que nos percatamos que el mismo, es decir, el terreno estaba ya cercado en la parte de enfrente con cerco de malla, el cual tenía un cartón que decía y un número telefónico, y en la parte de atrás cerco de láminas. Asimismo se encontraba en el interior un tejabán de metal, así como varios automóviles de los cuales desconocemos de quiénes eran. En la banqueta del terreno estaba una persona del sexo masculino arriba de un troque. Hablamos con él y nos dijo que se llamaba, los carros eran suyos, ya que los estaba arreglando y que el terreno, ya que los estaba arreglando. Pero también estaban otras personas que supimos que eran sus hermanos, de nombre, a quienes se les dijo que tenían que salirse, pero no quisieron. Así que la señora les pidió que quería hablar con su madre. Ellos porque son conocidas, la víctima y la madre de los imputados, ya que salió que ella los conocía de antes, ya que eran vecinos, y al hablar con la mamá de ellos quedaron en salirse, ya que habló con sus hijos. Pero bueno, volvieron a pasar y los vehículos seguían dentro. Y eso fue lo que señala la testigo. Por otra parte, señoría, también contamos cuenta la Fiscalía, con un acta de inspección de fecha 3 de marzo del año 2020, y es más que es realizada por el agente ministerial. Ello en relación al lugar ubicado en el cual se constituyó el lugar y tiene a la vista el lugar y los vehículos con cofres abiertos y desarmados dentro del predio, el cual dice el agente ministerial en su acta de inspección
que es utilizado como taller mecánico, y también se encuentra una sombra instalada señalando que el cerco del taller es de malla ciclónica, y anexa 5 fotografías a su acta de inspección, en donde se puede apreciar de manera gráfica lo que el agente ministerial señala. Ahora bien, señoría, para efectos de nueva cuenta, para acreditar la identificación del inmueble, también se cuenta con la documental consistente en el oficio número y folio emitido por el Registro Público de la Propiedad de este estado, firmado por la subregistradora, y el cual contiene la siguiente información relevante para esta petición. La información es que es una partida con inscripción número de Registro Público de la Propiedad de fecha 4 de noviembre del año ¿Son el número? 2, ¿De fecha? 4 de noviembre del año 1977, en relación a un contrato de compraventa a nombre de esta persona. Para contextualizar, es el ex esposo de la víctima, quien adquiere el 100% de los derechos de la propiedad en relación al lote 16, manzana 3, el cual ya ha sido señalado e identificado. También se cuenta con también esta información cuenta con la partida con inscripción de Registro Público de la Propiedad, su señoría, igual, de fecha 4 de noviembre del año 1977, en relación a un contrato de compraventa a nombre del esposo de la víctima, en relación ahora al lote número 4, manzana 3, de la colonia, que es el otro lote, que en conjunto con el 16 conforman el espacio invadido. Y por otra parte, también se cuenta con una partida con inscripción de Registro Público de la Propiedad, su señoría, en este caso, con número de fecha 24 de marzo del año 2018, en donde se cancela el gravamen, ¿manda? En donde se cancela el gravamen a favor de relación al lote 4, manzana 3. Es decir, adquiere la propiedad de lo que señala el lote 4. También, señoría, se cuenta ya con un dictamen pericial de topografía de fecha 25 de marzo del año 2021, el cual es realizado por el perito ingeniero en donde, a grandes rasgos y como planteamiento del problema de la pericial, se enfoca en identificar si el predio ubicado en el lote 4, así como el lote 16, manzana 3, ambos de la calle, corresponden al domicilio ubicado en la casa número 20, colonia, y entre otras cosas concluye como información penalmente relevante, número 1, que del levantamiento topográfico del predio ubicado en el domicilio ya multicitado, concluye que el lote número 4 tiene 573 metros cuadrados, con las mismas colindancias señaladas en las partidas registrales previamente mencionadas. Y el lote 16 tiene 573.79 metros cuadrados, con las mismas colindancias señaladas en la partida registral ya señalada. Y que en conjunto son 1.147 metros cuadrados. Asimismo concluye que sí se da la identificación topográfica del predio en conflicto en relación a lo concluido en el levantamiento topográfico, utilizando como apoyo fotocopia del plano de levantamiento con clave catastral número diagonal
en donde aparecen las medidas y colindancias de los lotes 4 y 16 en el fraccionamiento ya multicitado. Número 3, que la superficie invadida correspondiente al total de la superficie que se describe en el plano de levantamiento catastral es de 1.150 metros cuadrados. A este trabajo pericial, señoría, le agrega el perito 36 fotografías en donde se muestra su trabajo de manera gráfica. También, señoría, se cuenta con, en la carpeta de investigación de la fiscal, documental de carácter pública consistente en un oficio con número diagonal expedido por el Departamento de Catastro perteneciente al Ayuntamiento de Mexicali, firmado por el ingeniero del Departamento de Catastro, en donde agrega documentos importantes consistentes en 6 hojas útiles en donde se desprende esta información importante. Primero, la notificación del avalúo de fecha 13 de julio de 1961. ¿Qué notificación del avalúo? Ajá, notificación de avalúo de fecha 13 de julio de 1961, practicado por la Dirección General de Catastro, en donde la autoridad notifica como propietario del lote 4 con datos catastrales previamente señalados, mismo que es firmado por el ingeniero como director general de Catastro. Ello, señoría, para efectos de corroborar, conforme a toda la información que hasta ahorita le he aportado, el trato de propietario que la autoridad le reconocía al esposo fallecido de la víctima. Bueno, con estos datos, señoría, acreditamos a nuestro juicio que el inmueble problema era propiedad de quien es fallecido y ex esposo de la víctima aquí presentes. Ahora bien, señoría, para efectos de acreditar el derecho a poseer de manera previa y pacífica del inmueble en disputa por parte de la víctima aquí presente y el comportamiento público que ella ostentaba frente al bien inmueble como poseedora del mismo, acredita con todos los datos que hemos señalado. Y para efectos de acreditar el derecho a poseer, contamos también con el acta de matrimonio entre la víctima esto de fecha 14 de agosto de 1973, en donde se casan por sociedad conyugal, quiero dejarlo claro. Y este acta de matrimonio generó el folio misma acta que fue expedida aquí por el Registro Civil del Estado de Baja California. Y también se cuenta con el acta de defunción de fecha 1 de noviembre de 1979, con número de acta. Este sí es expedido por el estado vecino de California. Por otra parte, señoría, también se cuentan con documentales consistentes en recibos de pago por parte de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, de fecha 13 de diciembre del año 2017, con número en donde se hace pago del impuesto predial del domicilio ya multicitado. Y otros 2 recibos de pago emitidos por la Tesorería Municipal por 2 predios correspondientes. Bueno, perdón, en el primero se hace pago por la cantidad de 22.278 pesos moneda nacional. Y en los otros 2 recibos de pago emitidos por la Tesorería Municipal, ok, también contamos con
Otra documental consistente en 2 recibos de pago emitidos por la Tesorería Municipal por 2 predios correspondientes, que es el lote 4 y el 16, por la cantidad de 12,251 pesos, y otro por 3,349 pesos, ambos en relación al predio con la nomenclatura ya señalada. Con información que, con los datos de prueba que hemos aportado, señoría, podemos, a nuestro juicio, inferir lo siguiente. Primero, el bien inmueble problema es el ubicado en y que catastralmente se encuentra identificado como lote 4 y 16, con las medidas y colindancias ya referidas y con una superficie de 1,150 metros cuadrados. Lo cual se acredita, entre otras cosas, con el dictamen pericial ya señalado y con los documentos catastrales que ya hemos señalado. Que el bien inmueble era esposo ya fallecido de la víctima aquí presente, lo cual se acredita con las declaraciones de la víctima, la testigo, la inscripción. Que ya lo señalé, y con la inscripción igual en relación a la inscripción del registro público de la propiedad, a los contratos de compraventa que se encuentran registrados en el registro público de la propiedad, donde acreditan que el esposo de la víctima de estos lotes, los cuales se encuentran identificados. Por otra parte, señoría, que la víctima fue poseedora de manera pública y pacífica del bien inmueble desde que falleció la víctima, es decir, desde 1979 hasta enero del año 2019, es decir, 40 años, donde fue despojada del predio, y cual se comportaba en todo momento como poseedora de la misma, lo cual se encuentra acreditado pues, con las declaraciones de las víctimas, con la inspección del agente ministerial, donde queda acreditado que ya hay otras personas que están aportando que están ahora sí que en posesión de ese inmueble y con los pagos del impuesto predial. Y es importante señalar también que el despojo se actualiza aún el derecho de la posesión esté en disputa o sea dudoso. Ello en virtud de que aún la víctima siempre haya sido poseedora del bien inmueble, le hago mención, señoría, que también hasta este momento también existe un juicio sucesorio intestamentario que se está llevando en el juzgado primero familiar en San Luis Río Colorado bajo el número de expediente presentado en donde se reclama, entre otras cosas como más hereditaria, pues los lotes en disputa. Tiene para efectos de acreditar lo señalado esta jurisprudencia emitida por la primera sala, señorías, y es la que tiene como registros. Igual, repito, emitida por la primera sala, una jurisprudencia, y dice, despojo, se actualiza este delito aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Y bueno, voy a hacer una lectura parcial del contenido de la jurisprudencia. Señala que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga el derecho a otorgarlo o engañando a este ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él de un derecho real que no le pertenezca. Esto tutela la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad de los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión. Y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión, y no solo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica del delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o su uso, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresar esta última en el querer y entender de la conducta ilícita. Esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos,
De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble, la cual ejerce por virtud de un título de propiedad, debe estimarse que el activo procede antijurídicamente, si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconocen, realizando actos de ocupación sobre el inmueble con independencia de ostentarse también como propietario. Esto para efectos de acreditar esta parte de lo que se sostiene. Y por otra parte, señora, la furtividad se acredita aún la víctima no se encontrara de manera física habitando el predio o el inmueble. Y esta jurisprudencia también ayuda a acreditar el mismo. También es una jurisprudencia emitida por la primera sala con número de registro, el cual dice, en su rubro, despojo, para que se actualice la furtividad como elemento normativo de aquel, es irrelevante que el objeto material del delito esté o no vigilado por su propietario o poseedor. Señala que la doctrina penal en general acepta que la furtividad en el delito de despojo consiste en una maniobra oculta o clandestina para ocupar o usar el objeto material del delito, lo que implica que la conducta se realice cuando el propietario o poseedor se encuentra ausente y el sujeto activo se aprovecha o se vale de dicha circunstancia, en este caso a mi juicio, de lo que se deduce que la furtividad utilizada por el sujeto activo del delito ocurre en función del sujeto pasivo exclusivamente, es decir, de los imputados. Perdón. De ahí que la furtividad utilizada por el sujeto activo del delito ocurre en función del sujeto pasivo exclusivamente. De ahí que la actualización de tal elemento normativo sea independiente al hecho de que alguna otra persona se entere de la conducta en cuestión. En tales condiciones es evidente que la circunstancia de que el objeto material del delito esté o no vigilado por su propietario o poseedor es irrelevante para la existencia de la furtividad. Esperamos que esta jurisprudencia pues aplica a los acontecimientos de los hechos en cuestión, toda vez que pues, la víctima no se encontraba viviendo en los lotes problema. Ahora bien, señoría, para fortalecer más el argumento consistente en que la víctima se encuentra en posesión del bien inmueble a la muerte de su esposo, hacemos alusión a estos artículos del Código Civil del Estado, señoría. Pues, particularmente el artículo 202 que dice que muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobrevive en la posesión y administración del Fondo Social, con intervención del representante de la asociación, mientras no se verifique la partición. Y el artículo 797 también del Código Civil, que dice que es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficientemente para dar el derecho a poseer. Señoría, con esto que acabo de señalar, creo que nos ayuda a acreditar que quien poseía previamente el inmueble desde la muerte de el ex esposo de la víctima, pues era precisamente la víctima aquí presente. Por otra parte, además, pues quien se convirtió en poseedor de mala fe, pues precisamente son los imputados que están aquí cometiendo a nuestro juicio, que son probables responsables del hecho con apariencia de delito de despojo. Bien, señoría, por todo lo anterior es que solicito sea restituida a la víctima de la posesión del inmueble ya multicitado, ya que lo único que está claro, a mi juicio hasta este momento, es que los imputados aquí presentes poseen de manera ilícita y sin ningún derecho el predio con la nomenclatura ya multicitada. Y por ende, señoría, usted le solicito que genere el mandato para que en un tiempo razonable pues los imputados retiren sus pertenencias de la superficie del terreno invadido y con ello que la víctima pueda volver a obtener la posesión del inmueble problema, señoría. Es cuanto. Claro. Bien, ¿usted puede empezar algo, Tatiana? Sí, señoría, nada más en apoyo a todo lo manifestado por la asesoría jurídica. Quiero nada más robustecer que pues, hizo prácticamente disposición de todos los antecedentes de investigación que obran en la carpeta hasta el momento y que, pues, por otro lado, no obra un indicio o algo que nos haga suponer que los imputados entraron a habitar o a ocupar dichos predios
por medio de algún título o en calidad de posesionarios de buena fe. Esto para acreditar su estancia en el lugar. Por lo que considero que estos no tienen ningún derecho para estar en dicho predio, ocupando dichos predios, y hasta el momento, por el tiempo en el que se dio el delito, recordando que cuando se percata la víctima es el día 14 de enero del 2019, y que ya estuvo constantemente vigilando sus terrenos y en diversas visitas que realizó, por lo que, contado el tiempo en el que este ilícito se llevó a cabo, no pudieron hacer valer alguna acción legal ante la instancia civil, puesto que a la fecha llevan 4 años ocupando dichos terrenos, por lo que se presume hasta el momento que esta ocupación ha sido de mala fe, por lo que no tendrían algún resultado ante un juez civil el reconocimiento de su ocupación o posesión, que a este momento está evidenciada que es de mala fe, y pues se tiene conocimiento o de manera legal que esta procedería en un determinado caso hasta transcurridos 10 años, lo que no podría acreditarse de manera legal su ocupación. Es todo. ¿Es todo? Sí. Y la defensa que empezaron usted. Sí, señora. O sea, antes de que nada, para empezar mi exposición, quisiera hacer una breve manifestación respecto para poder acreditar nuestra versión por parte de mis representados. Es que el día 11 de agosto de este año en curso, o sea, yo, el suscrito personalmente presenté un escrito ante la Fiscalía, en la cual está llevando a cabo esta investigación, para efecto de que se citaran a 4 personas para que rindieran su declaración dentro de la carpeta, de investigación. Esto en virtud de que son vecinos colindantes de donde se encuentra ubicado el bien inmueble, siendo en personas que son mismas personas que me manifestaron que no podían acudir a brindar su declaración, sino mediante un citatorio por parte de la autoridad. Esto se me hace pertinente en virtud de que ellos son unas personas que son sabedoras de la realidad de los hechos, ya que con que su testimonio puede favorecer a mis representados dentro de la presente causa. De igual manera, para poder perseguir también el derecho fundamental de la defensa técnica que tienen mis representados. Porque ahorita solamente nos estamos basando a lo que está diciendo el asesor jurídico y la fiscalía, ¿no? O sea, ahora falta nuestros medios probatorios para poder llegar, para esclarecer, ¿no? La verdad, ¿no? Eso no. Los nombres de los testigos, si se gusta se los puedo editar. Quien tiene su domicilio en Avenida de la... El segundo es su domicilio es el número de esta ciudad. El tercero es y por último y su domicilio en ellos son vecinos de donde se encuentra el predio, que son de izquierda a derecha, hacia el frente, y la parte de atrás del bien inmueble materia de este juicio. Es por lo cual nosotros que vamos a acreditar que mi representado tiene la posesión por más de 10 años dentro de ese bien inmueble.
Mentiroso. No es cierto. Por otro lado, o sea, ahora sí ya en lo que refieren a los argumentos y su datos de prueba por parte del asesor jurídico, si bien es cierto, pues aquí estamos viendo sobre el delito de despojo, pero más bien el bien jurídico tutelado, el despojo no es la propiedad, sino más bien es la posesión. Solamente se dice que ella que tiene que acreditar con la posesión, o sea, no hay que, o sea, mediante el cual ellos no están acreditando su posesión con ningún testigo, solamente con un testigo que radica en el extranjero, que es la que tiene ya como nombre. Sí. Y una que solamente manifiesta que solamente ella la acompañaba a la víctima en algunas ocasiones. ¿Cómo se llama? Sí, o sea, no presentan algún testigo, o sea, conlinante de donde se encuentra el bien inmueble. O sea, asimismo, también para poder presentar esta querella por parte de la víctima, la señora, pues no cuenta con la legitimación para hacerlo. ¿Por qué? Porque ella sola, durante la carpeta se está ostentando como propietaria del bien inmueble, pero eso es falso. Si bien es cierto, ella está exhibiendo dentro de la carpeta de investigación un juicio sucesorio y testamentario en el cual se está llevando en el estado de Sonora, pero eso no implica que ella sea la propietaria o que ya se lo haya heredado, solamente es la albacea y la única heredera. Porque en la carpeta con la que yo cuento no existe una sentencia en el cual diga que ella es la propietaria o una inscripción ante el registro público o ante el catastro de esta municipalidad. De hecho, al contrario, con los oficios que envía la fiscalía hacia parte del registro público, mismos ellos manifiestan que el propietario, pues, o sea, no es la señora, o sea, no manifiestan sola, dicen que el propietario es el señor. O sea, no está diciendo que la propietaria en sí es la señora. Aquí están los documentos anexados y mismos documentos que utiliza el asesor público como dato de prueba. Pretende acreditar su propiedad de la señora, de la víctima. O sea, en ese sentido, pues la señora no acredita la propiedad en virtud, pues, de que no cuenta con un documento oficial en el cual diga que ella es la propietaria. No acredita la posesión porque solamente con un dicho de un testigo que solamente lo acompañó ciertos tiempos, que en estos casos son a partir del año de 2016. De noviembre de 2016, diciembre de 2017, 13 de diciembre de 2017 y 21 de noviembre de 2018. O sea, solamente, pero no señalan otros testigos o documentales con anterioridad, porque ella dice que desde que se casó con su esposo, ella tiene la posesión. Pues estamos hablando más de 40 años con los cuales no está acreditando que realmente. Pues. Sí, asimismo, también el asesor comenta que hay unos pagos por parte en la tesorería de pagos por parte de la Tesorería Municipal de Mexicali, los cuales yo no cuento aquí con esos datos de prueba aquí dentro de la carpeta. O sea, aquí en los míos no existe esos recibos en los cuales él señala, por lo cual no tengo conocimiento y lo cual no lo puedo aceptar porque no cuento con esa información. En este caso, solamente aquí el asesor jurídico pretende acreditar la posesión, pero en este caso solamente no cuenta con los elementos suficientes para poder acreditar que la señora tuvo la propiedad para no quitar la posesión. Pues en este caso, pues cito una tesis jurisprudencial con número
1912-69, el cual a la letra dice: despojo, la existencia de delito requiere la necesaria comprobación de la posesión previa del ofendido. Legislación del Estado de Puebla. La interpretación sistemática del artículo 408, fracción primera del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla permite deducir que el bien jurídicamente tutelado por la figura delictiva de despojo es la posesión de un inmueble. Por tanto, si en la causa penal no existen elementos que comprueban fehacientemente que el ofendido tuviera la posesión del inmueble con autoridad a la comisión del ilícito, es evidente que no puede tenerse por acreditados los elementos constitutivos. O sea, con fundamento en esa tesis jurisprudencial, eso en lo cual nos basamos de que se le niega la restitución del bien inmueble, ya que no cuenta con los datos de prueba suficientes para poderlo acreditar. Finalmente, el asesor quiere hacer réplica. Sí, señoría, de manera muy resumida. Bueno, en relación al primer argumento que señala la defensa, en el tema de la entrevista de los 4 testigos, pues bueno, en primer término, digo, para efectos de darle contenido procesal, si hubieran sido tan relevantes para efectos de desestimar los datos de prueba que señalamos, y considero que en ningún momento se están poniendo en duda, pues él se presentó en la audiencia previa hace aproximadamente un mes, o no recuerdo cuánto, tiene a su alcance medios, herramientas procesales como lo que señala el 216 para efectos de acudir con el testigo. Si la fiscalía no le ayuda a recabar el testimonio, pues utilizar el control judicial para esos efectos. Bueno, si hubiera, o sea, esa técnica de venir con un día antes a decir que tiene 4 testigos, pues está bien que los presenten en una posible audiencia de formulación de cargos, pero bueno, para este momento procesal, eso no es razón suficiente para desestimar, porque aquí se trata de desestimar lo que nosotros estamos presentando y no lo, ese argumento no le hallo sentido en esa parte, ¿no? Por otra parte, dice que la posesión del previa del inmueble no se encuentra acreditada. Yo considero que sí, señoría. Creo que ya fue muy claro desde la declaración de la víctima y la testigo, que declaran con sus propias palabras. Se están usando buenas prácticas en la fiscalía. Ya no se trata de llevar 2 testigos y que digan exactamente lo mismo. Eso ya está totalmente desestimado por nuevas teorías y nuevas ciencias como la psicología del testimonio. Ambas personas, la víctima y la testigo, con sus propias palabras dejan muy en claro que la víctima estuvo casada hasta el 79 con el señor, y que desde ese momento ellos se comportaban como propietarios. Claro, señalan en su declaración 5 eventos en donde fueron las últimas veces que fueron a ver el predio y se encontraba deshabitado. Ellos no tienen por qué señalar que desde hace 40 años eran posesionarios, porque el mismo contenido de las declaraciones y los datos de prueba lo dejan acreditado. Nosotros no estamos sugiriéndole a las víctimas que declaren cosas conforme a lo que nosotros creemos que acreditan. Lo que dijeron acredita de manera clara la posesión previa por parte de la ex esposa del ya fallecido, y su calidad de excónyuge queda claramente acreditada, y que queda claramente acreditado también que a partir del 19 es cuando pues ya no es posesionaria del bien inmueble, porque entran a invadir los imputados. Entonces yo no sé por qué dicen que la posesión previa del inmueble no se encuentra acreditado, y efectivamente, como dice la defensa, el bien jurídico que aquí precisamente se está protegiendo es la posesión previa y pacífica del bien inmueble. Por otra parte, dice que no cuenta con legitimación la víctima para denunciar. Claro que tiene legitimación, esa era poseedora de buena fe y poseedora previa del bien inmueble de 1979, como ya se ha señalado con todos los datos de prueba. Aquí no tiene que ser propietario, su señoría, pues sí es muy común que a veces las
por no ordenar sus documentos notariales, por no ordenar sus documentos testamentarios entre cónyuges, etcétera, pasen estas circunstancias en donde pues no se cuente con testamento y no habiendo problemas durante 40 años por parte de la víctima en el bien inmueble, pues ella va a decir, ¿qué voy a arreglar? Si aquí yo tengo la posición previa, la posición del inmueble, me comporto como dueña, ¿qué voy a arreglar? Ella evidentemente ya no iba a saber que en algún momento ya no iba a tener ese derecho de poseer. Precisamente el 80%, muchas denuncias suceden por eso, por circunstancias de reacción. Pasa algo y a raíz de que pasa ese algo, se tiene que denunciar porque cambia el estatus que se tenía, dejan de disfrutar de un bien que tenían, que en este caso era el terreno, que también tiene un valor aparte de un valor comercial, tiene un valor sentimental por parte de la víctima, que era pues, precisamente el inmueble donde ella vivía en algún momento con su pareja ya fallecida y por tanto también le tiene ese cariño a ese inmueble y el cual lo despojaron pues, por circunstancias, no sé si de negocio o algo por parte de los imputados. Entonces esto pues considero que también se debe acreditado con todos los datos que señalamos. Y en relación a la jurisprudencia que señala la defensa, 191-69, yo creo que más que ayudarlo, nos abona a nosotros acreditar precisamente que lo que se pretende defender el delito de despojo es la posesión previa, que es lo que creo que es con lo que cuenta la víctima, con esa posesión previa, y que después de cierto tiempo tuvo ya que obviamente presentar su demanda por la vía civil familiar para obtener ya por parte de un mandato de un juez, una resolución de un juez, la posesión de la misma, etcétera. Y entonces por ello, señoría, considero que los datos que señala la defensa no desestiman todo el trabajo que venía haciendo la fiscalía, porque estamos aquí por ya 3 años de haber solicitado información, periciales, para efectos de dejar bien todo el inmueble, el argumento en relación a lo que señala el Código Civil sobre la posesión previa, porque ella en su calidad de cónyuge siempre tenía esa posesión del inmueble. Y creo que esa parte no se desestima en ningún punto por parte de la víctima, perdón, de la defensa. Hace 4 años, señoría, que la señora, que ahora lamentablemente ya tiene una enfermedad, lo que me comentó, deja de disfrutar de ese bien inmueble que era de su expareja, ser querido. Por otra parte, señoría, si tienen información o algún derecho, como bien dijo la fiscal, algún derecho que los haga, algún documento que los haga tener algún derecho sobre el bien inmueble, pues que lo hagan valer, van a tener tiempo de hacer valer su defensa para efectos de desacreditar lo que dicen ellos es falso, lo cual no lo es por parte de nosotros. Es por eso, señores, sí considero que ya debe de cesar esos 4 años de posesión ilícita por parte de los imputados y pues por ende nos ayude a devolverle ese inmueble a la víctima que presenta. Es falso. Finalmente, No, señora, pues solamente eso, que siempre ella ha tenido la posesión del inmueble desde 1979 a la fecha, toda vez que pues ha quedado por lo menos de lo que se desprende de los datos, es que ella pues en un inicio tuvo el 50% en virtud de esa sociedad conyugal, que está acreditada con el acta de matrimonio, que fue expuesta por el asesor jurídico. Y con posterioridad, pues con el otro 50% mediante la declaratoria de herederos dentro del juicio, del expediente, juicios de sucesión intestamentaria en el expediente ante el juzgado de primera instancia familiar del Poder Judicial del Estado de Sonora. Por lo que en todo momento, pues la señora nunca ha dejado de poseer dicho inmueble. Y ella sí, con un documento que la acredita como pues propietaria de ese inmueble. Es todo, señor.
Realmente, el defensor quiere expresar algo más. Sí, sí, señoría. Como pues aquí mis contrapartes están insistiendo de que sí tuvo previamente la posesión del bien inmueble. No queda acreditado, porque si realmente ella haya tenido la posesión de inmuebles durante esos 40 años, ella pudo haber hecho, haber cercado el bien inmueble, haber metido una casita, haber estado ahí los fines de semana, pero solamente en su denuncia nunca manifiesta eso, solo dice que está el terreno ahí, pero no dice que ella lo tenía en posesión, hacía algún uso sobre él. O sea, eso no es, posesión no es estar diciendo de que yo tengo los documentos y fui esposa del señor. Eso no se está acreditando, o sea, ni sigo insistiendo, o sea, no. Los elementos suficientes como lo estipula el artículo 111, no tienen los elementos de prueba para hacerlo. Por lo cual yo reitero mi solicitud de que se le niegue la restitución del bien inmueble. De igual manera, también a mí me hacen falta elementos de prueba, con los cuales, si bien es cierto, tuve un mes para la investigación, pero yo no conozco los nombres completos de los vecinos. Yo iba unos días y no había nadie o no salía, hasta que me di la necesidad de estar insistiendo mucho y ya hablé con ellos y los entrevisté. Y fue lo que ellos me dijeron, que no van a compasar a dar su testimonio, sino es por un citatorio por parte de la autoridad, en este caso por la fiscalía. Es por ello que no pude yo presentarlos previamente, ni hoy, pues, por eso, por lo que me manifestaron los testigos. Es todo. Bien. Señora, ¿quiere expresar usted algo al tribunal? Sí, señor juez. Dígame. Yo también tengo testigos de que el lugar estaba vacío. Tengo una abogada en San Luis que hizo los trámites para poner todo a nombre mío. Se pagaron banquetas, pagué impuestos y pagué el pavimento. Allí había una casa donde yo viví, señor juez. Tenía agua y tenía luz. Y esa casa desapareció. Un día que fui, después de que mi pareja enfermó, también, una enfermedad que tuvo él también. Me han detenido con sus enfermedades y yo no puedo dejarlos así nada más. Y fui, y la casa había desaparecido, quedaba nada más el cemento abajo. ¿Qué pasó con mi casa? ¿A qué iba? ¿Dónde me iba a quedar allá adentro? ¿En el suelo o dónde? Ellos saben qué pasó con esas casas, porque yo hablé con la mamá de ellos y me dijo que había entrado una motoconformadora y había tumbado la casa. ¿Con qué derecho la tumba la conformadora si yo no di ninguna autorización? Yo sé que esos señores Chávez son muchos y un día a mí y a mi hijastra nos dijeron, nosotros somos muchos contra ustedes, ¿qué pueden hacer? Esa es una amenaza a dos mujeres, una abuela de hombres, señor juez. Porque si usted tiene una esposa y la están atacando, si usted fallece y la atacan igual que a mí, ella se va a defender, como pueda defenderse. Tengo dos testigos de que el lugar estaba vacío, no había carros ahí hasta que se dieron cuenta. Que es un taxista que nos llevaba para allá, porque yo mandaba a limpiar el terreno, porque le echaban basura y lo mandaba a limpiar, y volvían a echar basura y lo volvían a limpiar. Hay fotografías de la estación de Satellite, de que el terreno estaba vacío, del satélite. Y también tengo otra testigo que es donde nos hospedábamos ahí en su rancho, en San Luis, allá en Los Ejidos. Y de ahí el taxista nos traía al terreno. Yo mandaba a limpiar, como le digo, señor juez, con mi poco dinero que yo tenía, mandaba a limpiar y otra vez volvían a echar basura. ¿A dónde iba a vivir? Se me habían quitado la casa. ¿Cómo me iba a quedar ahí una semana para estar allí? ¿Mande? Y estoy enferma también, yo no puedo viajar.
Estoy en quimioterapia intensiva ahorita. Me mantienen viva, pero estoy con fuerzas todavía para seguir peleando lo que es mío, señor juez, que me corresponde por derecho. Yo allí viví un tiempo hasta que él quería a mi esposo hacer unos cuartos de renta, pero no tenía el dinero. Enfermó y murió. Quedé sola. Usted sabe que una mujer sola es el blanco de todo el mundo, sobre todo con una bola de hombres. Señor juez, le voy a contar. Yo esos cuando estaban niños, chiquitos, yo les daba de comer. Llegaban a mi casa muertos de hambre. Yo les hacía de comer a esos niños. Y a la señora le ayudaba con mandado, ayudaba con huevo, que mi esposo me llevaba para ir al cajero de huevos, y yo le convidaba cosa de provisión a la señora, porque estaban casi muriéndose de hambre. Pero le voy a decir una cosa, señor juez. Esta familia no son honestos. Para mí nunca. Fueron mis vecinos, pero yo confié en ellos cuando estaban chiquitos, pero ya crecieron. Y usted sabe que a la gente que crece, a veces agarra el mal camino. Les da por ofender a otro o quitarle lo que tiene. Esa familia tiene un terreno en La Rumorosa que debe ser investigado. ¿Qué esconden allá? Ese terreno de Rumorosa es donde se llevaron los ladrillos que tenía mi casa, ¿o qué? ¿Dónde quedó mi casita que yo tenía ahí, donde yo vivía? Después, ¿cómo voy a ir a una casa, a un terreno que no tiene casa? Por eso me hospedaba allá en el ejido con esta señora. Digo de que el lugar estaba vacío porque ella y mi hijastra y el taxista, no nada más es mi hijastra, yo la quiero como una hija. Y mi abogada que tengo también, que se llama, que es de San Luis. Y ella fue la que arregló todos los papeles para que ese terreno se heredara a nombre mío. Y ellos no lo posesionaron hasta que vieron que empezamos los trámites, porque estaba solo el terreno. Y le juro ante Dios, con la Biblia encima de mi mano, que le estoy diciendo la verdad. Que yo soy una persona religiosa que creo en la justicia divina, señor juez. Muy bien. En carácter de diputado, señor, pues algo tribunal. Usted, ¿no? Bien. Voy a decretar un pequeño recesito de 2 minutos únicamente para traer una información que me considero que es necesario tenerlo a la vista, de que estar en condiciones de poder pronunciarme respecto a la petición. Les pido no abandonen la sala, va a ser rápido, la tengo localizable ahí en mi cubículo. Le damos nada más la pausa en la grabación. Bien, este tribunal de control cierra el debate en torno a la petición de la víctima. Y a través de su asesor jurídico particular expone al tribunal en términos de la del Código Nacional de Procedimientos Penales la solicitud de restitución provisional del inmueble que se dice fue despojada, está identificado y ubicado en la avenida de esta ciudad de Mexicali y catastralmente está identificado como el lote número 4 y el lote número 16, ambos de la manzana 3 de la citada colonia. Manifestándose que en cuanto al lote número 4, cuenta con una superficie de 575 metros cuadrados y cuenta con las siguientes medidas y colindancias. Al norte, con 20 metros con el callejón. Al sur, en 20 metros con los lotes 15 y 16. Al este, en 28.75 metros con el lote número 5. Y al oeste, con 28.75 con el lote número 3. Así también, por lo que hace el lote número 16 y sus
Tiene una superficie de 575 metros cuadrados. Sus medidas y colindancias establece que son al norte 20 metros con lotes 4 y 5, al sur 20 metros con la vialidad, al este con 28.75 metros con la avenida, al oeste con 28.75 metros con el lote 7, y que sumados ambos terrenos pues están bajo un todo, es de 1.150 metros cuadrados la superficie total. Se refiere por parte del asesor jurídico que su representante estuvo casada con señor quien falleció el 1 de noviembre de 1979. Refiere, entre otras cosas relevantes, que su esposo compró diversos inmuebles, entre ellos los ubicados precisamente en la avenida Estación Mexicali, que son los lotes números 4 y 16 para efectos de registro catastral, que no dejó ninguna discusión testamentaria, por lo cual ella inició un juicio sucesorio testamentario donde pueden hablar como única heredera y albacea de la sucesión. Refiere que estuvo revisando los terrenos a efectos de que no estuvieran muy invasiones, en compañía de su hijastra e igualmente en compañía de otras personas, y mencionó que revisó en noviembre de 2016, igualmente el 8 de noviembre de 2017, el 13 de diciembre de 2017, el 21 de noviembre de 2018, aclarando que ella reside por necesidad en los Estados Unidos, pero siempre venía a revisar sus terrenos, incluso los mandaban limpiar. Refiere que el día 14 de enero de 2019, en compañía de personas, observó que estaban invadidos esos lotes por parte de sus vecinos. Refieren que estos invadieron y introdujeron vehículos, incluso habló con la madre de ellos, puesto que los conoce, y manifestó que se ocuparían en el inmueble, pero sin embargo no lo hicieron. De tal manera que también existe como antecedentes que fueron expresados en la declaración de presentación de que efectivamente cada vez que venían a Mexicali, en unión de situación, visitaban y revisaban las propiedades, y aquí incluso los mandaban a limpiar. Y refiere que efectivamente vinieron en varias ocasiones, entre ellas el 14 de enero de 2019, donde se percataron que ya estaba cercado un mueble con cerca de una ciclónica, que en el interior estaba un tejabán, incluso hablaron con las personas, en este caso su hermano, y manifestaron que el terreno era de ellos y se negaron a salir. Se agregó además el acta de inspección, donde se tuvo a la vista visualmente por parte de un agente estatal investigador, previo a mención, donde se refiere que es utilizado actualmente como un taller mecánico, incluso hay un tejabán, y efectivamente tiene cerca una ciclónica. Se refiere además la existencia de los antecedentes registrables ante el registro público de la propiedad y comercio de esta ciudad de Mexicali, pues porque se recabó a través del oficio firmado por la subregistradora de esa dirección. La información que remitió a la Fiscalía, donde bajo la partida de fecha 4 de noviembre de 1977 se hace constar la compraventa que efectuó el 100% de los derechos de propiedad del lote número 16 de la manzana 3 de la estación Mexicali, e igualmente la partida de la misma fecha 4 de noviembre de
57, relativo al contrato de compraventa a través del cual adquirió el lote 4, manzana 3 de la misma colonia. E igualmente, una diversa inscripción, esta ya del 24 de marzo del año 2018, donde se cancela el gravamen a favor respecto al lote 4, manzana 3 de la colonia. Se hace referencia también a la existencia de un en materia de topografía a cargo de quien identifica precisamente los lotes 4 y 16 de la manzana 3 y que efectivamente corresponden al domicilio ubicado en la avenida, estableciéndose diversas conclusiones donde refiere que si hay identidad topográfica en los inmuebles en mención, tomando en cuenta para ello copia del plano catastral, donde aparecen las medidas y colindancias de ambos lotes, y determina que la superficie invadida es de 1.150 metros cuadrados. Además, también se recabó un diverso oficio suscrito por el jefe del departamento de catastro del Ayuntamiento de Mexicali, donde manda antecedentes a la fiscalía sobre los registros catastrales. Entre ellos se menciona que hay una notificación del avalúo de fecha 13 de julio de 1961 practicado por la Dirección General de Catastro, donde se notifica propietario del lote número 4 sobre la avalúo en mención. Así también existe documentos relativos al acta de matrimonio que fuera celebrado entre la denunciante y el de nombre. Esto en fecha 14 de agosto de 1973, bajo el régimen de sociedad conyugal, e igualmente la acta de función. Esta de fecha 1 de noviembre de 1979, expedida por el Estado de California de los Estados Unidos. Así también diversos recibos de pago de impuestos prediales, Pero no tiene fecha aquí. por los inmuebles referidos. Esos son. De tal manera que se argumenta que con los antecedentes de investigación reseñados se permite la existencia de datos de prueba que conllevan a establecer que su representada es una poseedora justa, pacífica de los predios, que se ha comportado como poseedora de manera pública y que además invoca diversas tesis jurisprudenciales en el sentido que se actualiza el ilícito de poco por la posesión, la propiedad en disputas, que en el caso incluso se hace referencia que existe juicio sucesorio testamentario tramitado ante el juzgado primero familiar de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, bajo el expediente de la mano 2018, relativo a la juicio sucesorio de la señora, que es heredera única, y además albacea de la sucesión, además del señor, cual procede a su esposa. De ahí que se considere que siempre ha tenido la posesión pacífica, de buena fe y conforme a derecho, que incluso con las disposiciones del Código Civil se requiere que en su calidad de cónyuge pues, tenía la posesión en manos de su esposo y que al fallecer la misma, ella en su carácter de albacea heredera sigue detentando legalmente la posesión. De tal manera que incluso la fiscal presente en esta diligencia se adhiere los argumentos del asesor jurídico y hace ver al tribunal que dentro de la carpeta de investigación, con el número único del caso, no existe ningún dato de prueba en el sentido
que se establezcan indicios que los imputados hayan entrado a ocupar ese inmueble a través de algún título legal que genere una posición de buena fe, de tal manera que ante la existencia de ello no tienen derecho para ocuparlo. Máxime que queda claro que a partir del 14 de enero de 2019 la denunciante se percató de la ocupación ilícita de manera furtiva sin derecho de los imputados. La argumentación de la defensa estriba que no se acredita ni la propiedad ni tampoco la posesión legal previa por parte de requiere que no hay datos de fraude en la investigación que acrediten la posesión en los últimos 40 años como se requiere. Tampoco se acredita dicha posesión con el dicho de la víctima ni con el dicho de la testigo Gisela Soria Coronado, máximo que vive en Estados Unidos y que únicamente se limita a manifestar que la acompañaba en ocasiones, considerando que no existe legitimación, puesto que no es la propietaria, el que solo es la albacea y que heredera, por lo cual no hay documentos que acrediten la propiedad plena. A partir de ello, pues se traduce en una posesión legítima. Puesto que se refiere que los documentos que aparecen en la carpeta de investigación únicamente hacen referencia a que el propietario. Aunado a ello, que se refiere únicamente invoca como datos de esa posesión, esto a partir del año 2016. De ahí que, conforme a la tesis jurisprudencial, con un nuevo registro digital 19-269, se considera que debe acreditarse la posesión previa del inmueble para estar en condiciones de que el delito de despojo. Ahora, por otra parte, también hace referencia a que hay testigos otorgando los nombres de los mismos a este tribunal el día de hoy, refiriendo que el día 11 de agosto del año en curso presentó escrito ante la Fiscalía para que citaran a 4 personas, todos vecinos de los inmuebles en mención, a quienes consta la realidad de los hechos y con cual se acredita la posición legal de sus representantes, siendo esto los de nombre. De tal manera que en sus documentaciones en vía de réplica y las partes precisado lo anterior, el tribunal procede a resolver. Es evidente que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece básicamente que en cualquier estado de procedimiento la víctima ofendido podrá solicitar una orden jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos de delito, o la restitución o restablecimiento de fondos al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya elementos suficientes para decirlo. Nuestra conexión precisamente con el derecho fundamental en favor de la víctima establece el artículo 20, su apartado C, referente a la reparación del daño, a que se pidan medidas cautelares en los términos de ley, es decir, en el caso específico conforme al artículo 111 del Código Nacional de los Años. De tal manera que este artículo 111, la codificación objetiva, es evidente que es una medida restitutoria en favor de la presunta víctima ofendido, que tiene como finalidad evitar que los efectos del hecho continúen materializando durante el procedimiento, de tal manera que sirve de un instrumento práctico de eficacia hacia el bien jurídico alegado por la víctima, en este caso la posesión de la cual se dice despojada en términos de los
hechos expresados. De ahí que este tribunal resulte competente a efecto de pronunciarse respecto a la solicitud de la señora a través de su asesor jurídico particular. En este sentido, el tribunal considera que es fundada la petición de la señora efecto que ese tribunal declare procedente la restitución provisional de los inmuebles identificados como lotes número 4 y lote 16, ambos de la manzana 3 de la colonia de Ciudad Mexicali, que se encuentran localizados en la avenida de esta Ciudad Mexicali, de las cuales se han precisado sus características en cuanto a medidas y colindancias. Esto en virtud de que en el caso específico tratamos de esta medida provisional de restitución inmueble. El tribunal tiene que verificar, por un lado, un aspecto de la apariencia de buen derecho, por el otro, que quienes tengan la calidad de investigados y por ende la posibilidad de que reparen en otra etapa el daño que se haya cometido es precisamente los denunciados. De tal manera que, además de eso, pues debe tenerse en cuenta que conforme al dispositivo invocado, también debe tenerse en cuenta la naturaleza del hecho, que cuando lo permita la restitución precisamente de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. De tal manera que en el caso, el tribunal considera que el análisis sistemático de los antecedentes de investigación que fueron expuestos por el asesor jurídico y de los cuales la fiscal presente en esta diligencia corrobora su existencia en la carpeta de investigación que está siendo llevada a cabo bajo un único caso 4, que dio lugar a este cuadro preliminar número 454 de mayo 2021. Se establece que quien reclama la posesión y por ende la restitución de esos inmuebles, especialmente la señora. Esto en su calidad de código superstite de propietario, el señor persona que conforme a los antecedentes expresados contaba con la calidad de propietario único de los inmuebles identificados como lotes 4 y 16, ambos de la manzana 3 de la puesto que incluso se refirió como un antecedente el oficio que remitió a la Fiscalía la subregistradora público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad Mexicali, licenciada, donde a través de los documentos anexados se establece las inscripciones en esa autoridad registrada de los contratos de compraventa que fueron registrados por esto respecto a los inmuebles en disputa, estableciéndose además que en consecuencia la hoy reclamante contaba con la calidad precisamente de superficie, puesto que estaba unida en matrimonio con el propio propietario de los inmuebles, el señor, como se infiere del acta de matrimonio, que también se requiere obra dentro de la carpeta de investigación. De tal manera que es evidente, como a las discusiones del Código Civil, que detentaba, junto con el mismo, una posesión pacífica de buena fe, que dichos inmuebles estaban registrados
esposo, y además está la existencia del 50% de los inmuebles, toman en cuenta que se refirió al tribunal que delante el matrimonio que obra en la carpeta de investigación se desprende que esta fue celebrada por el régimen conyugal de sociedad conyugal, y lo que confirma lo aseverado por ese tribunal. De ahí que, evidentemente, a la muerte del señor, quien siguiera detentando legalmente esos inmuebles, es evidente que es la señora. Como esta lo expresó a través de la declaración que fue narrada a este tribunal, presentada el día 25 de septiembre de 2019, ratificada el 5 de marzo de 2020, donde se refiere precisamente su calidad de esposa respecto al señor. La compra de diversos inmuebles por parte de su esposo, entre ellos los lotes 4 y 16 de la manzana 3 de la que son las mismas referencias en papel documental que remitió la subregistradora pública de la propiedad de comercio, estableciéndose que estos efectivamente se ubican en la línea de que incluso ha sido declarada única y en el CBDA y albacea de la sucesión a bienes de su esposo, pues porque se requiere que hubo constancias de sucesión testamentario tramitado del juzgado primero de la familia de la ciudad de San Luis de Sonora bajo el expediente 1300. Así también se acredita esa posesión con el uso de otras cosas, requiere que acompañó a la hoy esposa en diversas ocasiones, incluso requiere que como actos específicos de posesión mandaban limpiar el terreno y que la última ocasión que se presentaron al mismo fue el día 14 de enero de 2019, donde se percatan ambas de que se encontraban cercano, un cerco de malla ciclónica, que incluso observaron interior que estaban de metal y varios vehículos desarmados en el interior, puesto que se refiere que estaba siendo ocupado ilegalmente por un taller mecánico, percatándose o dándose cuenta que quienes habían introducido ellos se han apoderado del inmueble, son precisamente sus vecinos. Incluso a este respecto, la propia refiere haber hablado con la madre de ellos, puesto que los conoce por haber vivido en ese lugar, refiriendo que estos se comprometieron a ocupar el inmueble, lo cual no hicieron. De tal manera que también existe la identidad topográfica de sus inmuebles, es decir, se ubican pericialmente por parte del ingeniero Elías Alejandro Rodríguez Ferrer, que los predios que reclaman precisamente son mismos a que hace referencia el registro público de la propiedad y principalmente los institutos catastrales referidos por parte del mencionado perito que toman en cuenta para verificar si corresponden los predios invadidos a los que reclama la señora, las copias del plano catastral, donde se refiere que efectivamente hay identidad topográfica, es decir, son los mismos y no existe duda, y que efectivamente la superficie invadida es de 1.150 metros cuadrados, de tal manera que a juicio de este tribunal, también confirman esa apariencia de un derecho como requisito previo, como actos de posesión previa, los diversos recibos que se hicieron referencia sobre el pago de impuestos prediales por parte de la tesorería municipal de esta ciudad mexicana, Baja California. En suma, estos datos permiten establecer la probabilidad de la ejecución de un hecho delictivo, que en el caso pudiera ser el delito de despojo en base a lo expuesto,
y que esto conlleva a establecer el segundo supuesto o requisito que el tribunal debe tener en cuenta, que es precisamente que las personas denunciadas sean quienes probablemente sean las que tengan el deber de restituir o de pagar en un momento dado la reparación del daño proveniente del delito. De ahí que se considera, por estas razones, que es fundada la pretensión de la señora. No pasa por alto este tribunal las diversas alegaciones que realizó en esta audiencia el defensor particular en el sentido de que no se acreditó la posesión previa por parte de la señora, mucho menos que estuviera legitimada, puesto que no existe ningún documento que acredite que sea la propietaria. A este respecto, el tribunal considera que estos argumentos devienen infundados, improcedentes, tomando en cuenta que para el tribunal está claro la presunción legal de posesión previa de esos inmuebles, tomando en cuenta la calidad de cómo superficie que tiene respecto del propietario legal, el señor, como ya se ha referido. Por otra parte, también se acreditó esa posesión previa a través de los actos que la propia denunciante y el nombre realizaban, puesto que en ocasiones, por vivir en otro país, venían a dar vueltas y a observar que los inmuebles no estuvieran ocupados por persona alguna. En el caso, la señora establece diversas fechas, como el 8 de noviembre, en el mes de noviembre del 2016, el 8 de noviembre del 2017, el 13 de diciembre del 2017, el 21 de noviembre del 2018, en el cual en todas esas ocasiones requiere que observó que sus terrenos estaban deshabitados y no estaban ocupados por ninguna persona, sino precisamente que hasta el día 14 de enero de 2019 se percatan de la ocupación a través de que había sido cercado e invadido, puesto que había un tejabán y además había vehículos dentro, puesto que estaba siendo utilizado por sus vecinos como taller mecánico, lo que confirma la propia cual requiere que efectivamente venían a Mexicali y revisaban las propiedades, incluso mandaban meter los terrenos de la basura que se acumulaba, y que efectivamente fue ese 14 de enero de 2019 cuando se percatan de los actos de invasión a los niños. De tal forma que por esas razones se confirma que no resulta ser fundado el argumento de la defensa. Ahora bien, por otro lado, el hecho de que a la fecha todavía no exista una documentación oficial que acredite a la señora como la propietaria única de estos inmuebles, esto no demerita que no sea la posesionaria legítima de los mismos, puesto que, como se refiere, esa posesión deviene de su calidad de cónyuge superstite, primeramente derivado de la sociedad conyugal bajo la cual se celebró como régimen el matrimonio con el propietario del cual obra en la situación los documentos que acreditan ser el propietario registrado ante la instancia correspondiente, como es el registro público de la propiedad y comercio. Ahí que además se mencione que actualmente está en trámite el juicio testamentario número 1500 ante el juzgado primero de lo familiar de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, pues establece que precisamente la denunciante es heredera única y albacea de la sucesión. Esto implica que conforme a las disposiciones
del Código Civil sigue detentando legítimamente los predios, de que en su carácter de heredera y de albacea puede llevar a cabo todos aquellos actos en defensa del patrimonio de la asociación. Esto en cuanto al 50% que le corresponde a su punto esposo, el señor. De ahí que por estas razones se considere que no es un argumento que resulte fundado para estimar que no existiera una posesión previa por parte de la denunciante. En esa razón, el tribunal considera que está dada la precisión, por lo cual, siendo las 11 horas con 46 minutos, el tribunal decreta la restitución provisional de los inmuebles identificados como lote número 4, con una superficie de 575 metros cuadrados, con las siguientes medidas y circunstancias: al norte 20 metros con el al sur 20 metros con los lotes 15 y 16, al este con 28.75 metros con el lote número 5, al oeste 28.75 metros con el lote número 3, así también del lote 16 de la manzana número 3 de la, con la misma superficie de 575 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 20 metros con lotes 4 y 5, al sur 20 metros con la al este 28.75 metros con la y al oeste 28.75 metros con el lote número 17, lotes que se encuentran en una sola unidad y están localizados por la avenida Estación Mexicali, con una superficie total de 1.150 metros cuadrados. En este tenor, se requiere primeramente a los denunciados para que en el plazo de 10 días naturales procedan a desocupar los inmuebles que han sido precisados en la inteligencia que en caso de desobedecer el mandato de ese tribunal de control, se ordenará que a través de la fuerza pública sean entregados a la representada por su asesor jurídico, el licenciado Germán Salud Chávez Córdoba.